bienvenidos una vez más al canal Educa Salud. En este vídeo os vamos a hablar de las diferentes definiciones que hay de salud y de enfermedad desde diferentes criterios. Comentaros que lo que vamos a considerar en este vídeo realmente es muy importante, porque según el concepto que cada uno tenga de enfermedad, sobre todo de enfermedad, lo va a condicionar a buscar un tratamiento que pueda ir orientado hacia un tipo de medicina, tal vez más convencional, o por el contrario a un tipo de medicina más alternativo. Y es por eso por lo que hay en realidad tantos diferentes tipos de tratamientos para las enfermedades, porque cada disciplina tiene un concepto diferente de lo que es la enfermedad. Y eso determina un poco luego después el tratamiento. También comentaros que no os preocupéis si al principio de este vídeo no entendéis algunos términos que vamos a utilizar en las definiciones de salud y de enfermedad. Si hay algo por lo que queremos que este canal se caracteriza y se caracterice en el futuro también es por la sencillez con la que queremos que comprendáis toda la información que se va a dar aquí. Por lo tanto, vamos a pasar a definir salud y enfermedad desde diferentes enfoques. Mirad, primero, la salud y la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Mirad, para ellos, salud es definida por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional y o metabólica de un organismo tanto a nivel micro, celular, como a nivel macro, social. O sea, como veis en esta definición, el bienestar o la salud no solamente es cuestión que no me duela nada a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel social, porque evidentemente si nosotros estamos rodeados de una sociedad enferma, eso nos va a afectar. Después, en 1992, un investigador agregó a esta definición de la Organización Mundial de la Salud y en armonía con el medio ambiente, ampliando así el concepto, que me parece muy acertado, porque evidentemente no es lo mismo vivir en medio de un bosque que vivir en medio de una ciudad llena de polución. Es evidente que el medio ambiente afecta a nuestra salud. Ahora notad la definición que hicieron de enfermedad. La enfermedad es un proceso o estatus consecuente de afección de un ser vivo caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. El estado y o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo. Y estos factores se denominan noxas, del griego noxos, enfermedad. En fin, es decir, si os dais cuenta, esta definición de la enfermedad no es una definición que se meta en muchos compromisos, simplemente es una alteración del estado de salud de la persona y los factores pueden ser intrínsecos, es decir, a nivel interno, o extrínsecos a nivel del exterior que nos atacan de alguna manera esa anormalidad funcional que se espera que tenga nuestro organismo. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la definición que hace de la enfermedad en la medicina tradicional alopática convencional. Fijaros, para ello hemos seleccionado dos diccionarios médicos de medicina que es muy interesante ver la evolución, cómo ha ido cambiando el concepto de enfermedad según la medicina alopática. Por ejemplo, la primera definición que os vamos a decir, la del Diccionario Médico Teide, edición revisada, la quinta edición revisada, reimpresión de 1978, y define la enfermedad de la siguiente manera. Es el conjunto de alteraciones o modificaciones morfológico-estructurales o tan solo funcionales producidas en un organismo por una causa morbígena externa o interna, contra la cual el organismo ofendido es capaz de oponer por lo menos un mínimo de defensa o reacción. Muy interesante esta última apreciación que se hace en este diccionario. Pero como veis, más o menos es lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, una alteración de la morfología, de la estructura o de las funciones del organismo producido por algo interno o por algo externo. Seguimos. Ahora la definición de enfermedad del Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas Mason, 13ª edición, reimpresión de 1999. Enfermedad es pérdida de salud, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, de etiología en general conocida, que se manifiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible.
Me llama mucho la atención esta definición de enfermedad, porque te dan a entender que la enfermedad es algo que está ocupado, vamos, que lo conocemos de sobra, ¿no? La enfermedad yo sé que es una alteración o desviación del estado fisiológico, conozco perfectamente la etiología, es decir, la causa que ha producido esa enfermedad, sé cuáles son los síntomas que va a producir esa causa y sé perfectamente cuál es la evolución que más o menos es previsible para esa enfermedad. Así que ya solo me falta deciros pues, que el tratamiento es este y que por lo tanto esto lo solucionamos. Bueno, esa es una definición evidentemente respetable, por supuesto, de la que hace la medicina convencional de lo que es la enfermedad. Pasamos al terreno de las medicinas alternativas. Enfermedad ahora según la homeopatía. La enfermedad se concibe como la exacerbación aguda de un estado profundo de falta de armonía interna. Es decir, dicho de otro modo, es la única forma en que el organismo encuentra para reaccionar ante una modificación de su energía vital. Es decir, según la homeopatía, cuando hay una alteración de la armonía interna por una modificación de la energía vital, que es la que nos hace que estemos vivos, entonces el organismo reacciona ante ese desequilibrio o falta de armonía interna o ante esa modificación de la energía vital para intentar buscar la salud o, en este caso, volver otra vez a la armonía. Para Hahnemann, el padre de la homeopatía, la enfermedad era una alteración del equilibrio. Es una consecuencia de la ruptura de un equilibrio, no susceptible, decía él, de medirse más que a través de la observación de los síntomas, sobre todo y esencialmente en aquellos que son personales del enfermo. Es decir, él daba mucha importancia a observar los síntomas que cada individuo en particular manifiesta ante un tipo de enfermedad. Y ellos, para Hahnemann, estos síntomas de la enfermedad representan esfuerzos más o menos exitosos del organismo para recuperar su estado de equilibrio anterior, o si no logra recuperarlo por completo, para alcanzar un nuevo equilibrio. Son señales de auxilio muy personales que tienen una razón de ser y que es necesario percibir en su conjunto para lograr la curación. Es decir, una definición muy interesante porque más o menos ahonda en lo mismo, esa alteración de la armonía interna, esa modificación de la energía vital, pero que cada individuo los manifiesta de una forma muy personal. Por eso la homeopatía, ya sabéis que os hacen tantas preguntas, ¿no? Y te duele cuando te molesta, por ejemplo, la ropa muy ajustada, estás cómodo cuando hay humedad, estás incómodo cuando no hay humedad, es decir, cosas que a lo mejor son muy personales del individuo y que sin embargo en la homeopatía se tienen en cuenta porque son manifestaciones, podríamos decir, muy particulares de esos síntomas debido a esa alteración que se ha producido dentro del propio organismo. Pasamos ahora a la definición de salud y enfermedad de la medicina natural en su conjunto o alternativa. Mirad, para la medicina natural la salud es el estado de normalidad funcional del organismo vivo en cualquiera de sus manifestaciones. Solo se puede producir la salud, ojo a esto, solo se puede producir la salud por la propia energía vital que cada individuo posee. Por el contrario, la enfermedad es la manifestación del desarreglo funcional de dicho organismo, que se produce debido a, atención a esto, el esfuerzo que hace el organismo por volver a un estado de normalidad funcional. De modo que los diferentes síntomas que se producen en los individuos se deben a circunstancias como la herencia, el sexo, la edad, la ocupación, el clima o hábitos de vida antinaturales. Bueno, como veis aquí es parecido a lo que dice la homeopatía, es decir, hay que intentar volver otra vez a que la energía vital pueda restablecer la salud, y la enfermedad es una manifestación de ese desarreglo y procura hacer el cuerpo, el organismo, un esfuerzo para volver a ese estado de normalidad funcional. Vamos a ver ahora la salud según el higienismo, una doctrina dentro de la medicina natural muy interesante y que a mí personalmente me gusta, y que dice así: la salud y la enfermedad están ligadas al estado toxémico del organismo. La salud existe cuando el nivel de toxemia es inferior a cierto umbral de tolerancia. Por el contrario, la enfermedad sobreviene
cuando el nivel toxémico llega a ser demasiado elevado y los síntomas no representan más que los esfuerzos realizados por el organismo para intentar desintoxicarse. Fijaros que en esta definición ahí se centra todo en la toxemia interna, no tanto en factores externos como pueden ser virus, patógenos, bacterias, sino más bien en el estado interno del organismo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ahora a la definición de enfermedad según la homotoxicología, que ya veréis que está estrechamente relacionada con esta definición que hemos hecho antes de enfermedad según el higienismo. Según la homotoxicología, la enfermedad se define como una expresión de mecanismos de defensa orientados biológicamente contra las homotoxinas exógenas y endógenas por medio de fases de excreción, reacción y deposición, o bien representan el esfuerzo del organismo para compensar los daños hemotóxicos sufridos en fases de impregnación, degeneración o de neoplasia, con el fin de conservar la vida el mayor tiempo posible. Es más o menos lo mismo que ha dicho el higienismo, pero os diría que con palabras más técnicas, más médicas, podríamos decir, ¿no? Para que de alguna manera, bueno, pues se adecue más a lo que hoy en día la medicina entiende, ¿no? Pero fijaros que todo lo centra también de nuevo en las homotoxinas que podemos introducir en nuestro organismo de forma externa, por lo que respiramos, por lo que comemos, etcétera, o de forma endógena que se pueden producir en el interior de nuestro organismo y que ahora el cuerpo lo que intenta es reaccionar. La enfermedad sería una expresión de mecanismos de defensa contra ese ataque interno o externo de esas homotoxinas con el fin de conservar la vida el mayor tiempo posible. Podríamos aquí hablaros ahora de la ecología, de la definición que hace también la ecología, en la que ella también tiene en cuenta, por supuesto, la salud de la población de la comunidad. Y me parece muy correcto, porque evidentemente si no hay salud en la población que tienes a tu alrededor, eso te va a afectar a ti. O la enfermedad desde el punto de vista de la osteopatía, que lo que tiene en cuenta también es la alteración de la estructura y eso condiciona la función de un órgano. La salud desde el punto de vista de la medicina china tradicional, en la que tiene en cuenta también la unidad del organismo con el gran orden. Es decir, hay muchas diferentes definiciones de enfermedad según muchos diferentes criterios, como estáis viendo. Conclusión. Si comparamos estas definiciones, mirad, observamos que nos llama la atención cómo en la definición de la enfermedad dentro de la medicina natural se busca la causa de la enfermedad o se entiende que la causa son las toxinas, dicho de forma muy llana y entendible, tanto internas como externas que el individuo va acumulando, o por el desequilibrio de esa energía vital, según la homeopatía. Además, siempre la enfermedad es un esfuerzo que hace el organismo para volver a la normalidad, para desintoxicarse. Al buen entendedor, estas definiciones le deberían de comunicar que las enfermedades intrínsecamente no son malas, sino al contrario, son mecanismos de respuesta que posee el organismo para recuperarse a ese estado de normalidad funcional que se había perdido. Esto lo repito. La enfermedad sería mecanismos de respuesta que posee el organismo para recuperar ese estado de normalidad funcional que se ha perdido. Las causas pueden ser externas o internas. ¿Pero qué podemos decir de la definición de los dos diccionarios de medicina clínica? Bueno, en el más antiguo, en el del diccionario Teide, se da a entender de manera muy sutil que la enfermedad también se asocia a una mínima capacidad de respuesta ante la agresión sufrida. Sin embargo, curiosamente, con el paso del tiempo, en la definición del más moderno diccionario, el de Terminología de Ciencias Médicas, de ninguna manera se reconoce a la enfermedad como una respuesta positiva del organismo ante un mal. Más bien la causa de la enfermedad es conocida. Se sabe cómo se va a desarrollar los síntomas y solo les ha faltado decir que también saben cómo combatir, por supuesto, esos síntomas. Amigos, aquí está la clave. La clave de la diferencia entre estos dos conceptos de enfermedad es fundamental. Para la medicina natural, biológica o alternativa, como la queréis llamar, la enfermedad no es más que un esfuerzo que hace el organismo para recuperar la normalidad. Mientras que para la medicina clínica, alopática, la enfermedad es algo malo
que se debe de combatir y eliminar con los medicamentos. Entender esto es fundamental y decidirse por una u otra concepción de la enfermedad también es muy importante. Porque no estamos aquí hablando de ponernos un traje azul o beige o de cambiarme un vestido por otro, no, estamos hablando de nuestra vida, estamos hablando de los nuestros, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la enfermedad, estamos incluso hablando de la vida o de la muerte. Así que, por lo tanto, estos conceptos diferentes que habéis visto aquí de salud y de enfermedad, es muy importante que los tengáis en cuenta y que los podáis meditar en ellos y valorarlos. En otros vídeos, con unos esquemas muy ilustrativos, os vamos a explicar o tratar de enseñar cómo se produce la enfermedad, cómo se combate la enfermedad desde los dos puntos de vista principalmente diferentes, el de la medicina convencional y el de la medicina alternativa, así como las consecuencias que pueden derivar de diferentes tratamientos. Todo esto será desde un punto de vista de la medicina natural biológica y, como veréis, va a ser muy interesante los siguientes vídeos que vais a ver en el canal. Así que espero que este vídeo, como siempre, os haya ayudado, os haya servido para entender un poco los conceptos que hay de salud y de enfermedad, y nos vemos en próximos vídeos.